hay varios métodos, ¿no? Hay el método continuo, fracciones parciales, hasta hay un método abreviado bueno, también se toca, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a redundar en esto. ¿Por qué? Por el hecho de que ya les había indicado de que yo uso más estos dos últimos métodos, ¿no? Y que para mí son más fáciles para resolver, ¿no? Ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ok, entonces, bueno, espero ya tienen el material de eso, ya les había compartido. Entonces vamos si me siguen con el material que les compartí de la clase de ayer, entonces vamos a pasar a resolver. Muy bien. Como primer ejercicio de este día, a ver, hoy día es 20, ¿no es cierto? Pondremos la fecha. 20 del 12 de 2022, ¿no? Cada vez más cerca de Navidad y Año Nuevo, chicos. Bien, entonces sigamos. Como primer ejercicio, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Una ecuación diferencial de orden 2 o de orden 3, ¿cierto? Es la siguiente, igual a cero. ¿Ok? Es de orden 3, les había dicho, ¿no? Y puede presentarse muchas veces de esta forma, les había indicado, ¿no? Es una ecuación diferencial que homogénea por el hecho de que está igualado a cero, ¿no es cierto? Entonces su solución general va a ser la misma solución homogénea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este punto nosotros ya nos planteamos lo que es la ecuación característica, ¿no es cierto? La ecuación característica que en este caso va a venir dado, como nos había explicado el día de ayer, yo utilizaba la letra M, ¿no es cierto? M, como es de orden 3 va a ser al cubo menos 1, ¿no es cierto? El que no tiene derivada simplemente va superficiente, ¿no es cierto? Igual a cero. ¿Ok? Esta es una ecuación que obviamente de aquí vamos a obtener ¿qué? Tres raíces con las cuales vamos a plantear nuestra solución, ¿no es cierto? Dependiendo a qué valores también nos salgan las raíces, ¿no? Había diferentes cuatro casos, raíces diferentes y reales, raíces reales y iguales, ¿no es cierto? Raíces imaginarias y raíces complejas, ¿no es cierto? Una combinación de raíces imaginarias, ¿no? Y raíces reales, ¿no es cierto? Ok, entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? El objetivo es de aquí factorizar, ¿no? Yo les había mencionado hay varios métodos que podríamos estar repasando si estuviéramos en un semestre normal, ¿no es cierto? Conmigo. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es el método de Zuffini, es lo que conocen más ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantearnos? Vamos con el veto. ¿Cómo? Como está elevado al cubo, su coeficiente va a ser 1, ¿no? Y como no tenemos los demás, obviamente va a ir 0, ¿cierto? Del cuadrado, del independiente, o perdón, y del independiente que es menos 1, ¿no? Ahora lo que tenemos que llegar aquí, el punto de aquí tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Con qué número podríamos, ¿no? multiplicar la cual que al final nos llegue que sea igual a 0? ¿Ok? A ver, no sé si alguien se anima a participar. Más o menos a ver con qué número podríamos plantearnos, ¿no? Esta solución. Al parecer es uno, ¿no es cierto? Uno. Bajamos el uno por uno va a ser uno, cero más uno va a ser uno por uno va a seguir siendo uno, cero más uno va a ser uno, ¿no es cierto? Uno por uno va a ser uno, menos uno más uno va a ser cero, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Si ven, ¿no? A ver, ¿qué otro número podemos utilizar aquí? Ok, muchas veces solo puede llegar hasta cierto punto, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, la cual, cuál es el problema aquí? ¿No? Si es que no logran encontrar otro número, es un indicio de que les puede dar una raíz imaginaria, ¿no? Es que raíces imaginarias o complejas, ¿no? Por el hecho de que no se puede tal vez seguir llegando, ¿no es cierto? Seguir sacando, igualando a cero, porque el de aquí se supone que tiene que llegarnos a cero, ¿no es cierto? A ver, no sé por qué. Aquí igual tiene que ser igual a cero, ¿no? Pero tenemos que buscar aquel número, ¿no? ¿Ok? Si ustedes hacen la prueba no van a poder encontrar el número, ¿ok? Por el hecho de que esto es una combinación, ¿ok? Entonces nos planteamos nuestra ecuación un poco, no está tan factorizada, ¿no? Falta, obviamente, ¿cómo va a ser? Obviamente este va a venir a ser representante de la raíz número uno, ¿ok? Pero para modo puede ir con signo contrario, ¿no es cierto? Menos uno por
lo que nos sobra, lo que no hemos logrado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este x va a venir aquí como m al cuadrado, el otro uno va a ser m, y el otro va a ser el término independiente, 1 igual a 0, ¿ok? Solo logramos factorizar hasta este punto, ¿ok? La primera raíz lo tenemos. Este vamos a igualar a 0 y vamos a tener que nuestra sub 1 igual a 1, ¿ok? Lo que nos faltaría es esta otra parte. Como es como está elevado al cuadrado, ya podemos utilizar lo que es la fórmula, ¿no? La fórmula que que todos nosotros conocemos, que es menos b. Menos b es su coeficiente de este, ¿no es cierto? Menos b, entonces va a ser menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. 1 al cuadrado va a seguir siendo 1 menos 4 veces ac, ¿no es cierto? AC. A es 1 y C igual sigue siendo 1, ¿no? Sobre 2A, ¿no? Bueno, como pueden ver, dentro de la raíz, ¿no es cierto? Vas a tener un número negativo, ¿no? Raíz cuadrada con un número negativo y obviamente va a ser ¿qué? Va a ser una raíz imaginaria, ¿no es cierto? Veamos, m igual a, el denominador los repartimos a ambos términos del numerador, ¿no es cierto? El denominador, perdón. Vas a tener menos un medio más menos, ¿no? Raíz cuadrada de ¿qué? De menos 3 sobre 2, ¿ok? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Ahora, ese negativo ya saben ustedes que ya habíamos, ¿no? De álgebra, ¿cómo va a salir afuera? Va a salir afuera como una i, ¿no es cierto? El negativo, entonces vamos a tener raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿ok? Entonces, bueno, es esto nuestra solución, es decir, de aquí va a salir nuestro m2 y nuestro m3 porque tenemos que tener 3, ¿no es cierto? Ok, entonces, bueno, como es una ecuación diferencial de orden 3 y es homogéneo, entonces nuestra solución homogénea va a ser igual a ¿qué? Nuestra constante es c sub 1, ¿no es cierto? Y la primera raíz, ¿no es cierto? La parte sencilla que es la e elevado a la primera raíz que es 1 por el tiempo usábamos, ¿no? Utilizamos ya la variable t de tiempo, ¿no es cierto? Ok, después, ¿qué es lo que vas a tener? Más, ¿qué? E elevado, como es con una raíz compleja, ¿no es cierto? Tenemos esto, ya les había indicado en las formulitas. Este va a venir haciendo A, que es una parte real, y este va a ser B, ¿no es cierto? Entonces, elevado a A, nos dice, ¿no? Entonces va a ser elevado a la menos un medio por T, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que va a venir a hacer es representante de la raíz, ¿no? De esta parte va a ser el seno y el coseno, ¿no? El C sub 2, ¿no? La constante C sub 2 por el coseno de b, ¿no? B ya sabemos que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por t, ¿no es cierto? Más c sub 3 por seno. Uy, creo que no va a haber campo aquí, ¿ok? Aquí abajito vamos a hacerlo, perdón. ¿Ok? Aquí abajito vamos a continuarlo, ¿ok? C sub 3 por el seno de raíz cuadrada de 3 sobre 2 por t, ¿no? Esto sería nuestra solución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como ven, el problema más que todo está en lo que es integrar, digo, perdón, factorizar en esta parte, ¿no? Cuando resolvemos la ecuación, la parte homogénea de nuestra ecuación diferencial. ¿No es verdad? Ok, entonces, bien, vamos a tener otro caso, a ver, este último caso veremos de esta parte homogénea. A ver, otro ejemplito, ejercicio 2, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Y, pero es de orden 4, ¿ok? Así nos dice, ¿no? De orden 4 puede estar representado de otra forma, pero bueno, más y por la derivada 3 veces más 3 por y derivada 2 veces igual a 0. Bien, esta es la última del caso homogéneo que vamos a hacer, ¿no? Como por ejemplo, ven aquí nuestra ecuación característica directamente planteamos cómo va a ser. Va a ser m a la cuarta, porque es de orden 4, más m al cubo más 3m al cuadrado igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, no? Podrían utilizar también Ruffini hasta ver hasta dónde más o menos llegan, ¿no? Para ver cómo sería la solución, ¿no es cierto?
las raíces para encontrar, pero aquí obviamente miren, un factor común que hay en cada término es el m cuadrado que podemos sacar a cada uno, ¿no es cierto? Entonces es lo que pueden ver ustedes, ¿no? El m cuadrado sacan, ¿qué vamos a tener? M al cuadrado más m más 3, ¿no es cierto? Igual a cero. Ahí nos presenta un caso similar al del otro, ¿no es cierto? Pero esta vez, esta m vamos a igualarlo a cero, ¿no es cierto? Y de aquí vamos a sacar, ¿qué? Dos raíces, ¿no es cierto? Dos raíces que sean iguales a cero. Nuestra m sub uno va a ser igual a nuestra m sub 2 que van a ser igual a cero. ¿Ok? Nos falta encontrar el valor de nuestras otras dos raíces, dependiendo, ¿no es cierto?, que nos salga. De aquí, nos vamos a trasladar aquí, ¿ok? Perdón, por ahí, ¿ok? Vamos a trasladar ahí. Entonces, nuevamente aplicamos la fórmula de una forma más directa, ¿no es cierto? Que es lo mismo, menos b, que es igual 1, menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces ac. 4 por 3 va a ser 12, ¿no es cierto? Eh, Aquí. Bien, entonces es lo que vamos a tener. Sobre 2a, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sigue? Obviamente va a ser imaginaria al parecer, ¿no es cierto? Está ahí, ¿no es cierto? Está dentro de la raíz, va a ser, predomina lo que es el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. M igual a menos un cuarto, repartimos el denominador de la misma manera, ¿no es cierto? Más menos. La raíz cuadrada directamente, ¿cómo va a ser? 1 menos 12 va a ser 11, pero le sacamos el i, ¿no es cierto? Que va a venir representante de la parte imaginaria. Aquí es 2, aquí es 2, ¿no es cierto? Aquí no es 4, ¿no es cierto? Perdón, chicos. Sobre 2a nos dice, ¿no? 2a, 2, 2 y el 2, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de la misma forma, pero nuestra solución ya homogénea, ¿cómo va a seguir? C sub 1 por nuestra primera raíz, ¿no es cierto? E elevado a 0 por t, ¿no es cierto? Más C sub 2 por cuando son repetidas, ¿qué hacíamos, chicos? Multiplicábamos aquí, ¿no? T elevado a 0, ¿cierto? Ahora, esta parte es lo similar a lo que teníamos el anterior, ¿no es cierto? E elevado a la parte real, que es A, que esta parte de aquí va a ser menos un medio por T, y aquí abajo, ¿no? C sub 3 por el coseno de ¿qué? Raíz cuadrada de 11 sobre 2 por T, más, ¿ven? Aquí abajito, como ya no hay campo, entonces vamos a tener C sub 4 por el seno de raíz cuadrada de 11 sobre 2 por T. ¿No es verdad? Bien, esta es nuestra solución, pero aquí, 0 por T, así, su exponente de cómo va a seguir, cómo va a ser esa parte, chicos. 0 por T va a ser 0, ¿no es cierto? Y E elevado a 0, ¿a cuánto equivale, chicos? A ver, no sé, están ahí atendiendo, a ver. Pueden escribirlo también, ¿no? En el chat, a ver, les puedo leer, si están ahí atentos, están ahí. ¿A qué vendría a ser igual, chicos? Bien, bien, para que están durmiendo. Ok, va a ser uno, ¿no es cierto? Se va a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí al final? ¿No? C sub 1, ¿no es cierto? Más C sub 2 por T, más E elevado a menos un medio por T. Y toda esta parte, ¿no? C sub 3 por el coseno de la raíz cuadrada de 11 sobre 2 por T. Más, y aquí abajito, ¿no? C sub 4 por el seno de la raíz cuadrada de 11 sobre 2 por T. ¿Ok? Esos, chicos, va a ser nuestra solución, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestra solución. Ok, entonces, bien, esta es de la parte homogénea, ¿no es cierto? Muchas veces nos va a presentar casos no homogéneos, ¿no es cierto? Casos no homogéneos como por ejemplo este que vamos a tener a continuación, ¿no? Este que vamos a tener a continuación que sería este, ¿no?
va a ser de orden 2, ¿ok? Y' más 8y igual 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿ok? Es el problema que nos da. Obviamente el lado derecho de nuestra ecuación ya no es, ¿no es cierto? Ya no es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, este problema, nosotros vamos a plantearnos lo siguiente. Nuestra solución general, y va a ser igual a ¿qué? La suma de la solución homogénea más la suma de la solución no homogénea, ¿no es cierto? Lo que habíamos quedado. Entonces, como primer paso siempre es resolver la parte homogénea, es decir, esta ecuación, ¿no? El problema original lo igualamos a 0, ¿no es cierto? Lo igualamos a 0 porque va a venir a ser el representante de nuestra parte homogénea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener y 2' menos 6' más 8y igual a 0, ¿ok? Para resolver la parte homogénea, ¿es verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Planteamos nuestra ecuación característica. Como es de orden 2, va a ser m al cuadrado menos 6m más 8 igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, encontramos nuestras raíces, ¿no es cierto? Pero al parecer aquí es un poco más sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. M, y este tiene un signo más, ¿no es cierto? Más por menos va a ser menos, menos por más va a ser menos, ¿no es cierto? Aquí es m, perdón. ¿Ok? Y busquemos dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den 6, ¿no es cierto? Entonces, esos dos números serían fácil, ¿no es cierto? 4 y 2, ¿no es cierto? 4 por 2, ¿no? Menos 4 por menos 2 va a ser 8 positivo y menos 4 menos 2 va a ser el 6 de arriba, ¿no es cierto? Ok, entonces, bueno, de aquí igualamos cada factor a igualamos a 0, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra M1 igual a 4 y nuestra M2 igual a 2, ¿no es cierto? Y de aquí un poco más sencillo ya vemos lo siguiente, nuestra solución homogénea, ¿no? Nuestra solución homogénea, que va a ser C sub 1, como son raíces reales y diferentes, entonces va a ser que elevado a 4 por t, ¿no es cierto? Más C sub 2 por elevado a 2t. ¿Ok? Esto, chicos, sería nuestra solución homogénea, ¿no? Un poco más sencillo, ¿no? Esto es nuestra solución homogénea, ¿ok? Lo que nos faltaría en este punto es encontrar la no homogénea, ¿no es cierto? Y tenemos aquí arriba, ¿no es cierto? ¿No? Nuestra función. Y vamos a utilizar, ¿no? Lo que es el método de coeficientes indeterminados, ¿ok? Que es mucho más sencillo, porque hay un caso que les había mostrado cuando trabajábamos con polinomios, ¿no es cierto? Entonces, primero copiamos nuestra función, la parte derecha de nuestro problema, vamos a denotarlo como f de x, ¿cierto? Que es 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿no es verdad? Eso es lo que vamos a tener, ¿ok? Entonces, una forma es lo siguiente, ¿no? Ya les había planteado, nuestra solución no homogénea va a venir siendo como. Les había mostrado varios casos, ¿no es cierto? A ver si está por aquí estos casos. A ver, podemos traerlo aquí. Aquí, ¿no es cierto? Ahí están los diferentes casos que nos habíamos encontrado. Y cuando esté al cuadrado, ¿qué pasa? Es A, una constante arbitraria, ¿no? Por t al cuadrado más b por t más c, ¿no es cierto? Y ahora, cuando es al cubo, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Es t al cubo y va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Decreciendo hasta el término independiente, ¿ok? Y hacemos lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo hacemos aquí. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra solución? A, aquí estamos usando x de nuevo, ¿no? Bueno, no, nos acostumbraremos al t, pero bueno, a ver, sigamos con x. X al cuadrado más b por x más c, ¿no es cierto? Esto sería nuestra solución homogénea. Pero, ¿qué es lo que le falta aquí? Como es el método de coeficientes indeterminados, nos falta determinar el valor de estas constantes, ¿no? A, B, C, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de este método? ¿No? Aquí
Aquí, a ver, en mi opinión, ¿saben por qué utilizo estos dos métodos? Por el hecho de que en este, para resolver el problema de la parte no homogénea, no hay mucho que integrar, ¿no? Si ustedes recordarán, el problema muchas veces es integrar la solución para encontrar, ¿cierto? Nuestra, nuestra trayectoria de nuestra variable de interés, ¿no es cierto? Ok, pero en este caso no aplicamos mucha integral. Lo máximo que vamos a aplicar aquí es derivadas y obviamente la parte algebraica, nada más, ¿no es cierto? Es lo bueno, digamos. No se pueden mucho atascar aquí, pero hay que saber interpretar lo que es esta función, ¿no? Para darle la forma de nuestra solución no homogénea. Ok, entonces, ¿cómo encontramos nuestra solución? Esta parte te lo voy a borrar. ¿Cómo encontramos nuestra solución? Vamos a volver a mirar nuestro problema original. Como es de orden 2, vamos a utilizar el mismo problema de el problema original, ¿no? Esta expresión, aquí, la primera. ¿Ok? Como es de orden 2, nos dice que y está derivada dos veces, es decir, que tenemos que tener las dos derivadas, ¿no es cierto? Primero derivamos esta y, perdón, a ver, esta y tenemos que derivar una vez, ¿ok? La no homogénea derivamos una vez. ¿Cómo va a ser nuestra derivada? ¿No? Va a bajar el 2 por a por x, ¿no es cierto? Se les resta 1. Más la derivada de b por x va a ser simplemente b y la derivada de c, como es una constante, se va a hacer 0. ¿No es verdad? Ok, es la primera derivada. Tenemos la segunda derivada, ¿no es cierto? La no homogénea va a ser lo siguiente. ¿Cuánto va a ser aquí? ¿Mm? Aquí va a ser lo siguiente, ¿no es cierto? La derivada de 2a por x va a ser, ¿qué? Va a ser 2a, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces este va a ser nuestra solución, ¿no es cierto? Es lo que vamos a tener. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo va a ser lo siguiente? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Mm? Volvemos. Nuestras soluciones. Muy bien. Ahora, tenemos que reemplazar lo que vamos a encontrar a este problema original que teníamos, ¿no? Tenemos y derivada dos veces, ¿no es cierto? Que es equivalente a qué? A este, ¿no es cierto? Es equivalente a este 2a. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser aquí? ¿Mm? ¿Cómo va a ser aquí? Entonces, nuestra 2a. Vamos a hacerlo con otro color para no confundirnos muy bien. 2a más, es decir, ¿más qué? Menos 6 por y prima, dice, ¿no es cierto? Entonces, menos 6, ponemos, ¿no es cierto? Menos 6 por y prima. La derivada por una vez, ¿qué es? Aquí tenemos, ¿no es cierto? 2 por a por x más b, ¿no es cierto? Después, ¿qué teníamos? Más 8y, ¿no es cierto? Más 8y. Más 8 por y, ¿no? La función que no hemos derivado, que es a por x al cuadrado más b por x más c. E igualamos, ¿no es cierto?, a la parte derecha que tenemos aquí la función, ¿no? Que es 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿ok? Por medio de esta ecuación nosotros vamos a encontrar nuestras constantes a, b y c. Muy bien. Ok, entonces lo que hay que hacer aquí más o menos es agrupar, ¿no? ¿No es cierto? Todos los términos que estén acompañados con el x al cuadrado para poder igualar sus coeficientes, ¿no es cierto? Todos los que estén con x y todos los independientes, ¿no? Vamos a tener que igualar y vamos a igualar sus coeficientes, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. Ahora, vamos a tener 2a, ¿no es cierto? 2a. Y multiplicamos el 6, ¿no es cierto? Menos por más va a ser menos, 6 por 2 va a ser 12, a por x, ¿no es cierto? Menos 6 por b va a ser menos 6b, ¿no es cierto? Listo. 8 por a por x al cuadrado, ¿no es cierto? Este 8 igual estamos multiplicando a cada uno, ¿no es cierto? Más 8b por x más 8c igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. ¿Ok? Es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Agrupamos, como dijimos, ¿no? Los términos, ¿no? Todos los que estén con un cuadrado. ¿Cierto? Por parte solo es este, ¿no? 8a por x al cuadrado. Después con otro color, a ver, con el color verde, todos los que estén con x, ¿no? Este tiene x y este tiene x, ¿no?
Y con este naranjado, este, vamos a agrupar los independientes, ¿no? Que serían esos tres, ¿ok? Agrupamos entonces, chicos, agrupamos. Vamos a tener primero 8a por x al cuadrado, ¿ok? Eso lo estoy poniendo en paréntesis para, de modo de separarlo un poco, ¿ok? Después los con x, ¿no es cierto? Más aquí 12a, ¿no es cierto? Después más 8b y sacamos lo que es x, ¿ok? Estamos agrupando. Después ponemos más, ¿no es cierto? 2a menos 6b más 8c, ¿ok? Igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. Muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Entonces igualamos los coeficientes, ¿no? Entonces aquí del cuadrado con el cuadrado, ¿no es cierto? Después, ¿qué? El lineal, ¿no? X elevado a 1, ¿no? Sus coeficientes van a igualar aquí. Y nos vamos a formar que un sistemita de ecuaciones, ¿no? Los independientes con el independiente de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formamos nuestro sistema? Va. Sí, no sé, escucho un ruido. Ah, perdón, ese que querían preguntar. Ok, va a ser 8a igual a 3, ¿no? Aquí en la siguiente hoja nos formaremos 8a igual a 3, ¿no es cierto? Después, ¿qué vamos a tener? ¿Mm? Aquí es menos, ¿no es cierto? Este de aquí es menos 12ax, ¿no es cierto? Más 8b, ¿no es cierto? Ahí me equivoqué el signo. Bien, vamos a poner entonces 12a más 8b. 2 menos 12a más 8b que va a estar igualado a 2, ¿no es cierto? Es el término de x, ¿no es cierto? Los independientes ahora. 2a menos 6b, 2a menos 6b, ¿no es cierto? Más 8c igual a 1. Más 8c igual a 1, ¿ok? Aquí nosotros encontramos nuestras constantes, ¿ok? Del primera ecuación está muy fácil, ¿no es cierto? Despejamos simplemente a que va a ser igual a ¿qué? 3 sobre 8, ¿no es cierto? Entonces, de este modo, nosotros encontramos nuestra primera constante a, ¿ok? Después, trabajamos para encontrar la b, ¿no es cierto? De aquí podemos despejar, ¿no es cierto? Menos 12a, ya sabemos cuánto es 3 sobre 8, ¿no es cierto? Más 8b igual a 2, ¿ok? De aquí nosotros ya podemos obtener nuestra b, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser? De aquí, nos vamos aquí. Podemos aquí sacar terceras, ¿no es cierto? No, podemos sacar mitades, ¿no? Mitad de 12 va a ser 6, ¿no es cierto? Y mitad de 8 va a ser 4, menos 6, ¿cierto? 3 sobre 4. Se puede sacar, sigue, ¿no es cierto? Otra mitad va a ser aquí 6, ¿no es cierto? Y otra mitad va a ser 3, aquí va a ser 4 y la otra mitad va a ser 2, ¿no es cierto? Bien, entonces en vez de eso copiamos aquí. 3 por 3 va a ser 9 menos 9, ¿no es cierto? Sobre 2, ¿cierto? Más 8b igual a 2, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener, ¿ok? Muy bien, entonces podemos despejar 8b igual a 2 más 9 sobre 2, ¿no es cierto? Ahí con signo contrario. Ok, entonces hacemos estas operaciones, ¿no? Podemos multiplicarlo de forma cruzada, de aquí ya es puro álgebra, ¿no es cierto? La carita feliz lo saben decir, ¿no? En mis tiempos. 2 por 2 va a ser 4, por 1 por 9 va a ser 9, sobre 2 por 1 va a ser 2, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? 9 más 4 va a ser igual a 13 sobre 2, ¿no es cierto? Bien, entonces de aquí 8 por b va a ser igual a 13 sobre 2. De aquí despejamos el valor de b, que va a ser igual a, lo que está multiplicando va a ir a dividir, ¿no es cierto? 13 sobre 8, ¿no es cierto? 8 por 2 va a ser 16, ¿no es cierto? Y bien, ¿ok? Este va a ser nuestro valor de b. ¿Ok? Entonces, sigamos con nuestra tercera ecuación, ¿no es cierto? ¿No?
con nuestra tercera ecuación de aquí. 2 por A, ya sabemos cuánto vale A, ¿no es cierto? 3 sobre 8 menos 6B, ¿no es cierto? Nuestro B ya sabemos cuánto vale, 13 sobre 16, ¿no? Más 8C que está igualado a 1, ¿no? Eso es lo único que nos falta, ¿no? Es lo último pasito. Aquí todo ya es una ecuación, aquí está la variable que tenemos que despejar, ¿no es verdad? Es lo que tenemos, ¿ok? De aquí, miren, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí tal vez sacar mitades, ¿no? Mitad de 2 1, mitad de 8 va a ser 4, ¿no es cierto? Bien, aquí va a ser ¿cuánto? 1 por 3 va a ser 3 sobre 4, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer en el otro? No se puede hacer mucho, no se puede sacar, no sé, terceras tal vez, ¿no es cierto? A ver, mitad de 3 de 6 va a ser 3 y mitad de 16 va a ser 8, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahí podemos multiplicar, ¿no es cierto? 3 por, ¿no? 3 por 13, ¿cuánto va a ser, chicos? 3 por 13 va a ser 39, ¿no es cierto? Menos 39 arriba sobre 8, más 8c igual a 1, ¿ok? Despejamos el 8c que va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Menos 33, digo 3 sobre 4, más 39 sobre 8, ¿no es cierto? Listo, de aquí cuánto vamos a tener, ¿no? 8c igual a todo eso, ¿ok? Para modo de simplicidad también vamos a calcularlo de forma más rápida, ¿ok? Pero eso lo pueden practicar en su caso, ¿no? Como pueden ver, el problema no es integral ya ahora, ¿no es cierto? El problema ya es pura álgebra, ¿no? Ok, entonces todo esto nos sale que es igual a ¿qué? 41 sobre 8, ¿ok? Eso ya los dejo, ustedes pueden comprobarlo. Quiero avanzar, no quiero atascar en este ejercicio. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? ¿No? Despejamos C, que va a ser igual a 41 sobre lo que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Va de 8 por 8 va a ser 64, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras tres constantes, ¿no? A, B, C. Ok, entonces nuestra solución, la solución no homogénea va a ser igual a ¿qué? A, ¿no es cierto? 3 sobre 8 por x al cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? X al cuadrado más B, que es 13 sobre 16 por x más C, ¿no es cierto? Más 41 sobre 64. ¿Ok? Esto sería nuestra solución. ¿Ok? Como podemos ver, es eso, ¿no? Ahora, la solución general lo voy a escribir con rojo aquí. Solución general que es C sub 1, lo digo, perdón, C sub 1 digo, es decir, la solución homogénea. La solución homogénea que tenemos aquí, más la solución no homogénea que hemos encontrado, ¿no? Que aquí es 4, 2, ¿no es cierto? Su exponente. C sub 1 por elevado a 4 por x por t por c sub 2 por elevado a 2t. Bueno, estamos utilizando x ahora, ¿no? Pero aquí. Esta es la homogénea, ¿no? La no homogénea sería más 3 sobre 8 por x al cuadrado más 13 sobre 16 por x más 41 sobre 64. ¿Ok? Esto, chicos, sería nuestra solución general, ¿no es cierto? Nuestra solución general. Muy bien. Ok. De esta forma, chicos, ustedes pueden calcular, ¿no es cierto? La solución, ¿no? Ahora, ¿cuál es el caso especial de este? ¿No? Ahora hay un caso especial que les había mostrado a un principio, ¿no es cierto? A un principio les había mostrado los diferentes casos o situaciones que podría presentarse, ¿no es cierto? Este creo que es el ejercicio 4. Muy bien, entonces por medio de este problema es de orden 3. Muy bien. Más y' igual a 3 por elevado a x, ¿no es cierto? Más 4 por x al cuadrado, ¿ok? Vamos a tener este. Vamos a tener, y obviamente es una ecuación diferencial no homogénea, ¿no es cierto? Ok, entonces, digamos, planteamos nuestra solución homogénea.
aquí directamente para ahorrarnos un paso, tal vez podemos hacer lo siguiente. Como es de orden 3 nuestra ecuación característica, ¿cómo va a ser? M al cubo más M al cuadrado igual a cero, ¿no es cierto? Eso va a ser, ¿ok? Y de aquí está un poco más sencillo, ¿no es cierto? M al cuadrado podemos factorizar, ¿qué nos queda? M más uno igual a cero, ¿ok? Esta M, igual que hace rato con el problemas que teníamos, ¿no es cierto? Igual vamos a cero, ¿no es cierto? Entonces de aquí sacamos nuestras otras raíces, ¿cierto? Nuestras otras dos raíces, que va a ser M1 igual a cero y nuestra M2 igual a cero. Y aquí igualando M más uno a cero igual, que va a ser nuestra raíz 3 que es igual a menos uno, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener. Ok, entonces ya está, ¿no? Esta parte es la parte más sencilla muchas veces, la parte homogénea. La solución no, la homogénea, perdón, va a ser igual a que C sub uno por elevado a cero, ¿no es cierto? Se está repitiendo, va a ser elevado a cero por X, sigamos con X nomás, ¿ok? Más C sub 2 por elevado a, como son raíces repetidas, ¿no es cierto? Cero, cero se está repitiendo, va a ser que estamos volviendo con X, ¿ok? Perdón, perdón por eso. Sé que teníamos que acostumbrarnos a la variable t, pero bueno, sigamos con x, no sale automático. La costumbre, chicos, perdón. Cero por x, ¿ok? Listo. Y bueno, esa es nuestra solución homogénea. Ah, falta la última raíz, ¿no? C sub 3 por elevado a menos x, ¿no es cierto? Listo. Entonces, pero a modo de simplificar un poco, ¿cómo va a ser aquí? Elevado a cero, ¿no es cierto? Que va a ser uno C sub uno C sub 2 por X más C sub 3 por elevado a menos X, ¿no? Esta es nuestra solución homogénea, ¿no? Esto vendría a ser nuestra solución homogénea, ¿ok? Falta la otra parte, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la otra parte? Vamos a hacerlo en la siguiente hoja, ¿ok? Vamos a copiarnos nuestra función aquí arriba, la función f de x, que va a ser la parte, ¿no? De la que está en el lado derecho, ¿no es cierto? 3 por elevado a x, ¿no es cierto? Más 4 por x al cuadrado. ¿Ok? Y nuestra solución no homogénea va a venir dado como, primero para e elevado a x, ¿no? 3 por e elevado a x, ¿no? Esto se cambia por una constante, ¿cierto? A por e elevado a x. Ok, del polinomio ahora, ¿no? Ahora, del polinomio, ¿cómo sería, chicos? ¿No? Del polinomio, muchas veces si seguimos esto, podemos hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Más b, ¿cierto? Por x al cuadrado, más c, por x, más d, ¿no es cierto? Y así. ¿No es cierto? Aquí sería lo correcto, pero aquí hay un poco del caso especial que les mencionaba en la anterior clase, ¿no es cierto? Que cuando son raíces, ¿no es cierto?, iguales a cero, ¿no es cierto? Son raíces repetidas, ¿no es cierto? E iguales a cero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Se multiplicaba, ¿no es cierto?, por un x elevado a k, ¿no? Y esa k era representación de la multiplicidad o de las veces que estás repitiendo, ¿no es cierto?, las raíces iguales a cero. En este caso estás repitiendo dos veces, ¿no? Que el valor de cero, ¿no? Ustedes, a ver, vamos a estar por aquí para mostrarles. Mira este, ¿no es cierto? Y pondremos a un ladito, a ver. Pueden ver abajo, ¿no es cierto? El último, ¿no? Es R, ¿no? La función que la hace no homogénea es un polinomio, ¿no es cierto? Que es igual cuando no es raíz, ¿no? Hacemos lo que hemos hecho hace rato en el problema anterior. Ahora, este era cero, les decía, ¿no es cierto? Cuando sí es raíz, ¿no? Si el valor de cero sí es raíz de la ecuación característica, ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Ahí tenemos hemos utilizado, ¿no? Pero aquí es x elevado a k, ¿no? Esa k sería 2 porque está repitiendo dos veces, ¿ok? Entonces, esta parte estaría mal. Lo voy a dejar ahí para que se den cuenta que estaba mal eso, ¿ok? La solución no homogénea entonces vendría a ser dado como esto. A por elevado a x, esta parte está bien, más x al cuadrado, ¿no? Y ahora sí, se 100. B por x al cuadrado más c por x más d, ¿ok? Ese es ese es el guacho, digamos, por así decirlo, medio de otra forma, ¿no? La dificultad de este problema, ¿no? Tal vez se les puede pasar muchas veces
Si se les pasa, obviamente no van a poder encontrar, ¿no? Algo va a pasar que no van a poder encontrar las constantes A, B, C, ¿no? Entonces, revisen siempre que estén yendo por el camino correcto, ¿no? Ok, entonces de aquí hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Como es de orden 3, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que derivarlo 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces. Entonces derivamos. Primero le damos la forma, ¿no? Solución no homogénea igual a por elevado a x y multiplicamos, ¿no? El x al cuadrado a cada término dentro de los corchetes, ¿ok? Vamos a tener más b por x a la cuarta, ¿no es cierto? Más c por x al cubo más d por x al cuadrado. ¿Han visto cómo cambia la cosa? Cambia, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo siguiente ahora. ¿Mm? Derivamos una vez, ¿no es cierto? La solución no homogénea, ¿cómo va a ser? La derivada de a por elevado a x va a ser la misma, ¿no? En todos los casos no va a cambiar a por elevado a x, ¿no? Esa parte de las derivadas ya conocen ustedes. Aquí, ¿cómo va a ser? 4 por b por x al cubo, se le está restando 1, ¿no es cierto? Baja el 3, ¿no? 3 por c por x al cuadrado se les resta 1, más 2d por x, ¿no es cierto? Ahora es la primera derivada. Seguimos derivando. La segunda derivada. Esta va a ser lo mismo, dijimos, ¿no? Elevado a x. Aquí, ¿cómo va a ser? 4 por 3, ¿no? El 3 va a bajar, va a ser 12. 12 por b por x al cuadrado. Aquí 3 por 2 va a ser 6 por c por x por x elevado a 1 sería, ¿no? Se les resta 1. Más 2d, ¿no es verdad? Ahora, la tercera derivada, perdón, ¿no? Va a ser, de la solución no homogénea va a ser a por elevado a x, ¿no es cierto? Aquí 2 por 12 va a ser 24, ¿no es cierto? 24b por x elevado a 1, ¿no es cierto? Se les resta 1. Aquí va a ser más 6c y el 2d, como es una constante c, su derivada se hace 0, ¿no es cierto? Entonces, bien, es lo que tenemos. De igual forma que hicimos en el anterior, esto tenemos que reemplazarlo en nuestro problema. ¿Ok? Tenemos que reemplazarlo en nuestra solución. Pero lo bueno de esto es lo siguiente. No tenemos que seguir esta forma que está con rojo, ¿no? El problema original. Dice y derivada 3 veces, ¿no es cierto? De orden 3 y la derivada de orden 2. Son las únicas dos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, la última, ¿cómo va a ser? Ah, vamos a hacer en la siguiente hoja, ¿ok? A por elevado a x, ¿no es cierto? La derivada de orden 3 a elevado a x, ¿no es cierto? Más 24bx más 24b por x, ¿no es cierto? Después más 6c, ¿no es cierto? Más 6c, perdón que esté cambiando mucho, ¿ok? Más la derivada de orden 2, dice aquí, ¿no es cierto? La derivada de orden 2, ¿no es cierto? Que ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Es 12, 6 y 2. Muy bien, a ver, copiamos eso. Más a por elevado a x más 12b por x al cuadrado, ¿cierto? Más 6c por x más 2d, ¿no es cierto? Eso era, ¿no es cierto? 12, 6 y 2, ¿ok? 12, 6 y 2 igual a la función que es el otro lado, ¿no? Que es 3 por elevado a x más 4 por x al cuadrado, ¿ok? De aquí, de la misma forma, vamos a agrupar, ¿no? Vamos a agrupar, ¿ok? Muy bien, vamos a agrupar. De aquí, ¿qué es lo que vamos a sacar? ¿Mm? Tienes que agrupar todos los que estén con x, ¿no? Para poder igualar sus coeficientes. Perdón, aquí este del x y los x al cuadrado, ¿ok? Y obviamente los demás restantes, ¿ok? Pero esos dos, ¿no? Como principal. Aquí tenemos x, ¿no es cierto? Digo e elevado a x y aquí tenemos otro e elevado a x, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? 2 por a, 2 por a, ¿no es cierto? Porque tenemos a más a, va a ser 2a, ¿no es cierto? Por e elevado a x, se suman esos dos, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces agrupamos los x al cuadrado. No, aquí solo hay uno, más 12b por x al cuadrado, ¿no es cierto? Que vamos a tachar, ¿ok? Este vamos a tachar para no confundirnos. Este tachamos y este, ¿ok? Y los x, ¿no es cierto? Los x, los que tienen x, ¿no? Listo, ahí están. Ok, agrupamos esos tres entonces.
24b, ¿no es cierto? Más 6 más 6c, ¿cierto? Y todo factorizamos lo que es x, ¿no es verdad? Listo. Después el término independiente, lo que está sobrando, ¿qué es lo que nos está sobrando? El más 2d, ¿no es cierto? Más 2d igual a 3 por elevado a x más 4 por x al cuadrado, ¿no es cierto? Y ahora sí igualamos sus coeficientes, ¿no? De este elevado a x aquí sería como, va a ser igual a 2a igual a 3, ¿no es cierto? Como primera ecuación. Ok, después el x al cuadrado, aquí tenemos 12b igualado a ¿qué? A 4, ¿no es cierto? Ok, ponemos eso. 12b igual a 4, ¿no es cierto? Ahora, como no hay, por ejemplo, en el lado derecho, no hay el x, ¿no es cierto? El x elevado a 1, entonces supone que puede ser 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 0 por x puede ser 0, no alteramos nada la ecuación, ¿no es cierto? De igual forma, con el término independiente puede ser un más 0, o por el, no sé, por d, o por, perdón, por d, ¿no es cierto? Va a ser 0, por d va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, las demás ecuaciones vamos a igualarlo directamente a 0, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 24b más 6, ¿no es cierto? Más 6, ¿sí? Más 6, más 6c, ¿no es cierto? Igual a 0, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí hay un problema, miren, aquí es 6c, ¿no es cierto? No es 6x, ¿no? Este es 6c, perdón, chicos, miren, no me corrigieron nadie. 6c. Bien, entonces este 6 lo vamos a borrar, ¿ok? Está medio raro el problema. Este también no vendría aquí, ¿no es cierto? En otro caso vendría aquí. A ver, voy a borrarlo toda esta parte, ¿ok? Vamos a describir el problema, perdón por eso, chicos. Más 6c, ¿no es cierto? Por x. Y los términos independientes que va a ser 2b más 6c, ¿no es cierto? Eso vendría a ser, ¿no? Ok, entonces seguimos. Entonces va a ser 24b más 6c igual a 0, ¿no es cierto? Y los términos independientes, ¿no? Estos dos podemos agrupar. 6c más 2d igual a 0. Ok, ya tenemos un sistema de 4 para encontrar nuestras constantes, ¿no es cierto? Y de los primeros generalmente siempre son facilitos, ¿no? A va a ser igual a ¿qué? Perdón, vamos con el color negro. De aquí, A va a ser igual a ¿qué? 3 medios, ¿no es cierto? Ok. De B aquí, ¿cuánto va a ser, chicos? B sobre, ¿cuánto va a ser? 4, va a venir siendo 4 sobre 12, que va a ser un tercio, ¿no es cierto? Se van a simplificar. Entonces, sacando cuartas a cada lado. Ok, bien, tenemos estos dos valores que podemos remarcarlo. El valor de A y el valor de B. Ok, nos falta lo que es el valor de C. Está aquí, utilizando la tercera ecuación que vamos a obtener 24. B, que es un tercio, ¿cierto? Más 6, C igual a 0. Ok, podemos sacar también terceras, ¿no es cierto? 24 sobre 3 va a ser 8, ¿cierto? 8. 8 más 6c igual a 0, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo el valor de c, ¿no es cierto? Va a ser, aquí sigamos, 6, no, perdón, va a ser c igual a menos 8 sobre 6, ¿no es cierto? Y eso es igual a ¿qué? Mitades, ¿no? Mitad de 8 va a ser 4, mitad de 6 va a ser 3, ¿no? De aquí sacamos que c es igual a menos tercios, ¿no es cierto? Listo. Y bien, tenemos el valor de C para obtener el valor de D utilizando la cuarta ecuación, ¿no? 6 por C, que es menos 4 tercios, más 2 D, que es igual a 0, ¿no es cierto? Aquí, mitad de 6 va a ser 3, y vamos a sacar terceras, ¿no? Mitad de 3 va a ser 1, ¿no es cierto? No, perdón, aquí me estoy confundiendo, va a ser 2, ¿no es cierto? Estamos dividiendo 2, ¿cierto? Por menos 4 más 2D igual a 0. Ok, aquí 2 por menos 4 va a ser menos 8 más 2D igual a 0.
aquí vamos a tener que 2D igual a 8. Y de aquí sacamos que D es igual a 4, ¿no es cierto? A 4. Muy bien. Eso es lo que tenemos, chicos. Perdón. ¿Qué hora tenemos? Ahorita. Perdón. Ok, entonces, bueno, de aquí nos planteamos ya nuestra solución no homogénea. Ok, nuestra solución no homogénea que va a venir dado como. Era A, ¿no es cierto? A por, en este caso, A, ¿cuánto equivale? Era 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios de E elevado a X, ¿no es cierto? Más X al cuadrado, ¿no es cierto? O en este caso vamos a utilizar la forma en que lo multiplicamos, ¿no es cierto? Que está aquí, en esta forma de aquí, aquí. No sé si logran ver, en esa ecuación, ¿no? Más B a la cuarta, más BSD, ¿no es cierto? Y va a ir reduciendo, ¿no es cierto? Más B pero equivale a un tercio, ¿no es cierto? Por X, ¿no es cierto? A la cuarta era, ¿no es cierto? Más C, que era negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar ay, ¿por qué se borró aquí? Era un tercio menos C, que era 4 tercios por X al cubo, más D, que es 4 por X al cuadrado, ¿no es cierto? Ok, chicos, entonces esto vendría a ser nuestra solución no homogénea. Ok, como pueden ver, se trabaja de esta forma. Ok, nuestra solución, ¿no es cierto?, general va a ser la suma de la solución homogénea más la suma de la no homogénea. Ok, esto va a ser nuestra solución general. Ok, como está un poco larguito, ahí ya pueden complementar ustedes, ¿no? Ok, eso, chicos, sería nuestra solución general. Muy bien. Ok, a ver, tenemos tiempo, podemos hacer una más, tal vez. Mm, Vamos a hacer esto, tal vez, ¿ok? Utilizando tal vez otro método, ¿no? A ver, este es el ejercicio, ¿ok? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? De orden 2, ¿no? Y2' más 4y' menos 5y igual a elevado a menos 2x, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos, ¿ok? Bien, nos planteamos nuestra ecuación característica que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser? M al cuadrado más 4m menos 5 igual a 0 para encontrar la solución homogénea, ¿no es cierto? Y de aquí de la misma forma, ¿no? Vamos a buscar dos números. Aquí tenemos m, más por más va a ser más, m, más por menos va a ser menos. Dos números que multiplicados nos den menos 5 y sumados nos den 4, ¿no es cierto? 4 positivos, eso está fácil, ¿no es cierto? 5 por menos 1, ¿no es cierto? El mayor tiene que ser positivo, el positivo, ¿no? Por el hecho de que aquí es de signo positivo, ¿no? De aquí sacamos nuestra primera raíz, m sub 1, que va a ser igual a menos 5, ¿no es cierto? Y la segunda raíz que va a ser 1, ¿no es cierto? Ok, hasta ahí todo bien. No nos planteamos la solución homogénea que va a venir siendo como c sub 1 por elevado a menos 5x, ¿no es cierto? Más c sub 2 por elevado a x simplemente, ¿no? Bien, encerramos, ¿no? La parte homogénea ya hemos practicado bastante, es esto, ¿no es cierto? Ok, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿No? Vamos a utilizar nuevamente, voy a pegar a ver lo que es el otro método, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Ay, caramba. Ok, ahí está, la formulita, ¿no es cierto? Que vamos a utilizar para el método de variación de parámetros, ¿no? Ok, aquí vamos a hacer una separación. ¿Qué es lo que tenemos, no? La solución no homogénea ya sabemos qué es. B sub 1 por T, ¿no es cierto? Que depende de T, o en este caso de X, por la Y sub 1, ¿no es cierto? Y la B sub 2, ¿no es cierto? Tenemos entonces estas dos, ¿no? Estas dos que encontrar, la B sub 1 y la B sub 2, ¿no es cierto? Porque la Y sub 1 ya tenemos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra Y sub 1? Les iba diciendo en la anterior clase.
Nuestra y sub 1 va a ser igual a ¿qué? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Va a ser elevado a menos 5x, ¿ok? Y nuestra y sub 2 va a ser elevado a x, ¿no es cierto? Estas, ¿no? Son parte de nuestra solución homogénea, ¿no? Estas dos, ¿no? Eso, ¿ok? Entonces, pero antes nos pide lo que es el Browniano, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. El Browniano, la determinante, ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Y sub 1 que va a ser elevado a menos 5x y y sub 2 que es elevado a x, ¿no es cierto? Y en el otro, ¿no? Vamos a tener la derivada de y sub 1 que va a ser menos 5, ¿no es cierto? Por regla de la cadena, derivamos el exponente, ¿no es cierto? Elevado a menos 5x, ¿no es cierto? Y aquí va a ser la misma e elevado a x, ¿no es cierto? Listo, sacamos la determinante. Como es determinante 2 por 2 es más fácil, ¿no? La diagonal principal multiplicamos, ¿no? E por e va a ser e elevado a, sumamos sus exponentes, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser? Menos 5, ¿no es cierto? Menos 5x más x va a ser menos 4x, ¿no es cierto? Menos 4x, ¿ok? ¿No? Ok, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? Menos 4x, ¿ok? Menos por el menos de ahí va a ser más, ¿no es cierto? 5 por elevado a, menos 5 más x va a ser igual, ¿no? Menos 4x, ¿ok? Y esto sumamos, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo exponente. ¿Cómo va a ser? 5 más 1 va a ser 6 por elevado a menos 4x, ¿no es cierto? Listo, este es nuestro Wronskiano, ¿ok? Para encontrar nuestra b sub 1 ya utilizamos lo que está ahí, ¿no es cierto? La formulita b sub 1 va a ser igual a menos la integral, ¿no es cierto? ¿De qué? Y sub 2 ya tenemos el valor de y sub 2 que es elevado a x, ¿no es cierto? Por r de t es esta parte, ¿no? Nuestro problema original, este elevado a menos 2x, eso es esa función, ¿no? Este es representante de esa función r de x pondremos esta vez, ¿ok? Ok, entonces multiplicamos por eso, por e elevado a menos 2x sobre la determinante del Browniano que es 6 por e elevado a menos 4x, todo diferencial de x, ¿no es cierto? Ok, listo, entonces igual sacamos la constante, ¿no? Menos un sexto la integral. Aquí podemos ir ya simplificando, ¿no es cierto? E elevado a x menos 2 va a ser menos x sobre e elevado a menos 4x diferencial de x, ¿no es cierto? Estamos poco a poco yendo. B sub 1 va a ser igual a menos 1 sobre 6. La integral va a subir, ¿no es cierto? E elevado a menos x por elevado a 4x diferencial de x, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a que menos un sexto integral, ¿no? Mismas bases, mismos exponentes. Menos x más 4x va a ser 3x, ¿no es cierto? Va a ser 3x, ¿no? Ok, y esto es diferencial de x, ¿no? La integral de 3 elevado a x, no sé si alguien se acordará, ¿no? A ver, entonces de esta forma obtenemos nuestra b sub 1 igual a menos un sexto, la integral, ¿no? Que va a ser ¿a qué va a ser igual la integral de e elevado a 3x diferencial de x, chicos? No sé, a ver si alguien se anima. ¿Ok? Va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí la integral de e elevado a 3x diferencial de x, ¿no? Continuamos. Va a ser igual, no, b sub 1 va a ser igual a menos un sexto por un tercio, ¿no? Es como regla de la cadena más o menos, ¿no? Pero para ir abajo, ¿no es cierto? Tiene su demostración por el método de sustitución también, ¿no? Va a ser por elevado a 3x, ¿no es cierto? Cuando eran derivadas, ¿no es cierto? Por regla de la cadena multiplicábamos, ¿no es cierto? O derivábamos su exponente, ¿no es cierto? Y bueno, bajaba a multiplicar. En este caso va a ir a dividir, ¿no es cierto? Bien, entonces todo esto, nuestra vez sub 1 va a ser igual a que menos 1 sobre, ¿cuánto va a ser? ¿No? 3 por 3 por 6 va a ser 18, ¿no es cierto? 18, ¿ok? Por elevado a 3x, ¿no? Nuestra b sub 1 ya tenemos, ¿no? Lo que falta, nuestra b sub 2, que es la integral, si volvemos, a que es igual.
Y sub 1 por la misma función, y sub 1 es ¿qué? ¿No? Es elevado a menos 5x por elevado a la función, ¿no? De nuestro problema que es menos 2x, si no me equivoco. Es menos 2x sobre la determinante del Browniano, que es 6, ¿no? 6 por elevado a menos 4x, ¿no? Diferencial de x. Es lo que tenemos. ¿Ok? Esto va a ser igual a que un sexto va a salir, ¿no es cierto? Y aquí, mismas bases, se van a sumar sus exponentes. Menos x, menos 5x, menos 2x va a ser menos 7x, ¿no? Sobre, o va a subir, ¿no es cierto? Lo de abajo por elevado a 4x con signo contrario a su exponente, ¿no? Diferencial de x, y esto va a ser igual a ¿qué? Un sexto, la integral de elevado a, se van a restar, ¿no es cierto? Menos 7x más 4x va a ser menos 3x, ¿no es cierto? Menos 3x, diferencial de x, ¿ok? Nuestra b sub 2 entonces va a ser igual a ¿qué? Un sexto, la integral va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero con el signo más va a bajar, ¿no es cierto? Menos 1 sobre 3, ¿no es cierto? Por elevado a, ¿no? Por elevado a menos 3x, ¿cierto? Y esto va a ser igual a que b sub 2 va a ser igual a menos 1 sobre 18 por elevado a menos 3x, ¿no? Como parece similares, ¿no? Pero no es, ¿no? Por el signo de su exponente. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestra b sub 1 y b sub 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Un momento, voy a conectar antes que se apague. Ok, ya está. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué es lo que nos dice la solución? ¿Cómo va a ser nuestra solución no homogénea? B sub 1, ¿no es cierto? B sub 1 que tenemos aquí, menos 1 sobre 18 por elevado a 3x por nuestra y sub 1. Nuestra y sub 1 es ¿cuánto? Elevado a menos 5x, ¿no? Por elevado a menos 5x. Más, en este caso, menos, ¿no es cierto? Por el B sub 2, menos 1 sobre 18 por elevado a menos 3x por nuestra y sub 2 que es elevado a x, ¿no es cierto? Listo. Nuestra solución no homogénea va a ser igual a ¿qué? Menos 1 sobre 18, mismas bases se van a sumar, ¿no es cierto? Nos queda menos 2x, ¿no es cierto? Menos 2x, ¿no es cierto? Después, menos 1 sobre 18, ¿no es cierto? Mismas bases elevado a menos 2x, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? No son de exponentes similares, ¿no es cierto? Se van a mínimo común denominador, ¿no? ¿Cómo va a ser? El 18, ¿no es cierto? Menos menos, ¿no es cierto? Va a ser menos 2 por elevado a menos 2x, ¿no es cierto? Y este va a ser igual a ¿qué? Y nuestra solución no homogénea va a ser igual a menos, sacamos mitades, ¿no es cierto? Mitad de 2 va a ser 1, mitad de 18 va a ser 9. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 sobre 9 por elevado a menos 2x, ¿no? Esto, chicos, sería nuestra solución homogénea, ¿no? No homogénea, perdón. ¿No? Y la solución no homogénea ya saben ustedes que es la suma, ¿no es cierto? La suma, ¿no? La suma de la solución homogénea más la suma de la no homogénea, ¿no? Esta va a ser nuestra solución general, ¿no? Muy bien, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta, chicos? Nada. Ok, entonces, a ver, ya, ya miren, ya tenemos solamente una más, una clase más, si no me equivoco, es el día viernes. Ya vamos a ver lo que es lo siguiente, ¿no? Sistema, ¿ok? Sistema, ecuaciones, sistema. Vamos a ver un poco sobre sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿No? ¿En qué consiste este sistema de ecuaciones diferenciales? Obviamente, un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones, como ustedes conocen, pero diferenciales, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo? A ver, aquí vamos a ver un poquito de lo que vamos a ver porque no quiero irme sin tocar esto, ¿no? También, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver el diagrama de fase,
¿no? De un sistema de ecuaciones diferenciales para ver que la estabilidad, ¿no? Es si el sistema es estable o inestable. Ok, tal vez podamos tocar un poco de esto. Miren, a ver, esta parte lo voy a borrar, ok, todavía no vamos a tocar sistemas. Vamos a plantearnos nuestra solución del anterior problema, la solución general, ok, que es la solución homogénea, que dijimos, ¿no es cierto? La solución homogénea, si no me equivoco, es c sub 1 por e elevado a menos 5x más c sub 2 por e elevado a x, ¿no es cierto? Más la solución no homogénea que hemos encontrado que es menos 1 sobre 9 por e elevado a menos 2x, ¿no es cierto? Esta es nuestra solución general, ¿no es cierto? Del anterior ejercicio que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo vemos si este modelo, por ejemplo, no sé, puede ser cualquier variable, esta variable y, esta variable dependiente puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier variable que ustedes quieran estudiar, ¿no? Pero de una ecuación, ¿no? Ok, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Y este modelo, si esta solución converge o diverge, ¿no? ¿Y cómo van a ver esto? En este caso, ustedes saben que X va a ser el representante del tiempo, ¿no? Porque estábamos hablando de modelos dinámicos, ¿no? Una introducción a los modelos dinámicos. ¿Cómo van a ver esto? ¿No? ¿Cómo van a ver? Aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando t, en este caso es x, ¿no es cierto? ¿No? Cuando x tiende al infinito, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Sí? No sé si alguien quería hablar. Ok. Ok, entonces, a ver, ¿dónde está? Ok, ¿qué pasa cuando t tiende al infinito? Ok, esta misma solución que que está aquí, lo voy a plantear de esta forma. Y igual a c sub 1, pero como está elevado elevado a un signo a negativo, puede invertirse, ¿no es cierto? Por elevado a, ¿qué? 5x, ¿no es cierto? Más c sub 2 por elevado a x, ¿no es cierto? Y menos 1/9 por elevado a 2x, ¿cierto? Tienen que verlo de esta forma también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto les va a mostrar si el modelo va a converger o va a diverger, ¿no es cierto? De su equilibrio dinámico, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver también en el diagrama de fase con el sistema de ecuaciones diferenciales, pero una muestrita les quiero dar de aquí. ¿Qué pasa cuando t tiende al infinito? Este valor de aquí, el primer término, va a tender a qué? Va a tender, ¿no? C sub 1 va a ser una constante, ¿no es cierto? Una constante sobre e elevado a 5 por t, ¿no es cierto? Y si t es un número muy grande, digamos, ustedes pueden ver, y esto va a tender a qué? A cero, ¿no es cierto? De la misma manera esto, ¿no? El 1/9, ¿no? Uno sobre 9 por e elevado a 2x, ¿no? Cuando t tiende al infinito, todo este término va a tender a cero, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero lo que nos va a dificultar sí, para que este modelo converja, ¿no es cierto? Converja, es este, ¿no es cierto? Porque está elevado a e elevado a x, ¿no? Y el valor de e, ya saben que ustedes, ¿no? Tiene un número, ¿no? Si no me equivoco, es 2,71, 72 por elevado, no sé, a x, que es un número muy grande, no sé, pueden ponerlo 100, ¿no es cierto? Va a ser muy grande, ¿no es cierto? Entonces, este valor va a tender al infinito, ¿no? Cuando t tiene al infinito, este también, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se va a alejar, ¿no? Va más o menos, si ustedes dibujan la trayectoria de tiempo, ¿no es cierto? Aquí la t y aquí la variable y. Y digamos, ¿no? Partiendo desde el punto 0, 0, se va a alejar. Cuando t tiende al infinito, se va a ¿qué? Se va a alejar, ¿no es cierto? Va a tender allá, va a diverger, ¿ok? Va a diverger. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando converge? Obviamente va a converger a un punto estacionario, necesita un punto o equilibrio dinámico. ¿Ok? Eso, chicos, eso más quería veros. Entonces, mucho tienen que ver las raíces con las que se encuentren. ¿Ok? Si volvemos a los problemas originales a ver este modelo, aquí tenemos una raíz negativa que nos da un indicio de que puede converger, ¿no es cierto?
pero el otro, la raíz es positiva, ¿no es cierto? Como pueden ver, la raíz positiva la hace que diverja, ¿no es cierto? Que se aleje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando tengan raíces negativas, puede que el modelo converja a su equilibrio dinámico. Entonces, cuando son positivos, se va a alejar, ¿no es cierto? Se va a alejar. Eso es lo que tienen que ver también. La obtención de estas raíces características, ¿no es cierto? De nuestra ecuación característica, ¿no? Nos da ya un indicio de cómo va a ser el modelo. Va a ser estático.